Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Qué bendición comenzar este gran día de reposo, continuando justo con la bendita palabra de nuestro Abba. Y bueno, qué bendición, porque a través de su palabra justo Él nos da instrucciones precisas para vida. Nos da instrucciones precisas para que seamos felices. A través de ella nos da instructivo de vida para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a estudiar un versículo bíblico muy interesante, que pudiera ser que este versículo bíblico, dirán algunas religiones, nos da la pauta para comer de absolutamente todo. Así como me estás escuchando, es un versículo bíblico que la religión dice nos da la pauta para comer de absolutamente todo. Y me refiero al libro de Génesis. Vamos por favor al libro de Génesis, capítulo número 9, versículo número 3. Vamos al libro de Génesis, capítulo 9, versículo número 3. Todo lo que se mueve y vive os será para alimento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Mira, a primera vista, este versículo pareciera decir que después del diluvio, Noé y su descendencia podían comer cualquier animal sin distinción. Mira, este justo ha sido uno de los versículos más usados por la religión para argumentar que las leyes alimentarias de la Torá no existían y además no son obligatorias. Y mira, como lo hemos comentado anteriormente, un versículo fuera de su contexto se trata de un pretexto. Veamos qué dice el contexto bíblico y el testimonio de toda la Escritura. Porque, ojo, antes del diluvio, veamos cómo era la dieta inicial. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo número 29. Génesis capítulo 1, versículo número 29, donde justo Elohim establece una dieta original. Y veamos cómo era la dieta original en un inicio para el hombre. Dice, y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es interesante, repito, la dieta que Elohim estableció en el inicio. Ahora, como podemos leer, se trató de una dieta totalmente vegetal para el hombre. Pero mira, no solamente para el hombre, sino también para los animales. Génesis capítulo 1, versículo número 30. Génesis capítulo 1, versículo número 30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Así que mira, como podemos ver antes de Génesis capítulo número 9, los animales puros e impuros ya eran conocidos. Génesis capítulo 7, versículo número 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Así que mira, esto nos dice que Noé ya distinguía, Noé ya conocía entre animales limpios y animales no limpios. Siglos antes de que se diera la Torá en el Sinaí. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, cuando en Génesis 9:3 se le dice todo lo que se mueve y vive, el contexto muestra que Noé entendía que todo se refería a todo animal limpio. Esto es muy importante, repito, porque si lo ponemos fuera de contexto este versículo bíblico, pudiéramos leer, bueno, todo se puede comer. Ojo, en el capítulo 9, versículo 3 de Génesis, cuando leemos todo lo que se mueve y vive, el contexto muestra que Noé entendía que todo se refería a todo animal limpio. Pero mira, después del diluvio hubo un cambio. ¿Qué fue lo que cambió?
Después del diluvio, Elohim permitió por primera vez el consumo de la carne. Esto probablemente se debió a que la tierra fue devastada después del diluvio, la vegetación comenzó a escasear y era necesario añadir proteína animal para la supervivencia. Sin embargo, no se anula la distinción de Levítico 11, porque esta ya existía antes de Moshe y se preserva después. Vamos a Isaías capítulo 66, versículo número 17. Isaías capítulo 66, versículo número 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Elohim. Apocalipsis capítulo 18, versículo número 2. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, veamos la comparación con la planta verde. Génesis capítulo 9, versículo número 3 dice: todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Mira, esta es la clave. No toda planta es comestible. Hay plantas que son venenosas, hay plantas que son dañinas. Así que vemos cómo el mismo texto reconoce que todo está limitado por lo que es apto para comer. ¿Te das cuenta? Vuelvo a leértelo. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. No toda planta, repito, es comestible. Hay plantas venenosas, hay plantas dañinas. Por lo tanto, cuando se escribe o leemos todo, vemos que todo está limitado para lo que es apto para comer. Por lo tanto, si todo lo verde no significa toda planta sin excepción, entonces todo lo que se mueve tampoco significa todo animal sin excepción. Veamos ahora algunas restricciones explícitas en el mismo contexto. Génesis capítulo 9, versículo número 4, inmediatamente después Elohim dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esto nos enseña que incluso con el permiso de comer la carne hay límites. El mandamiento de no comer sangre aparece antes de la entrega de la Torá y sigue vigente justo en el Brit Hadashah. Hechos capítulo 15, versículo número 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado, y que dice ahí, y de sangre. Y mira, como podemos ver, hay mucha evidencia posterior en la Torá. Levítico capítulo 11, Deuteronomio capítulo número 11, detallan cuáles son los animales que Elohim considera alimento. ¿Te das cuenta? No todos los animales son alimento. Vamos a Isaías 65, versículo 3, al versículo número 4. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Y mira, vemos un poquito más adelante Isaías 66, versículo número 17, donde se condena el consumo de animales impuros como el cerdo. Isaías capítulo 67, versículo número 17, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Elohim. En el Brit Hadashah, vamos por favor a Hechos capítulo 10, versículo número 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vemos cómo en el Brit Hadashah, repito, seguían guardando leyes dietéticas. Y mira, un claro ejemplo del cual ya hablamos es el caso de Daniel y sus amigos. Daniel capítulo 1, versículo 8 al versículo número 15. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey,
ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Elohim a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Los jóvenes hebreos rehúsan comer carne y vino del rey. Que bueno, seguramente incluían animales impuros, y vemos cómo al final están más sanos que los demás. Esto definitivamente muestra que la obediencia a las leyes dietéticas, a las leyes alimentarias, tienen un resultado positivo en nuestra salud. ¿Cuál es la aplicación hoy para nosotros? Génesis capítulo 9, versículo número 3, no está autorizando a comer cualquier animal, sino que confirma la introducción del consumo de carne dentro del marco de animales limpios. Ahora, ignorar esta distinción no solo es desobediencia, sino que hoy, además, la ciencia confirma riesgos mayores de enfermedades, como lo es el cáncer, los parásitos, problemas cardiovasculares, al consumir animales que la Biblia llama inmundos. Como descendientes de Abraham, estamos llamados a obedecer las instrucciones de nuestro Creador. Gálatas capítulo 3, versículo número 29, y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que mira, como podemos leer, Génesis 9, versículo número 3, repito, no es un permiso para comer cualquier cosa que se mueva. Noé sabía cuáles animales eran puros y cuáles impuros. Y el permiso de comer carne después del diluvio nunca anuló esta distinción. El Creador nos dio instrucciones no solo para nuestra santidad, sino también para nuestra salud. Hoy, la ciencia médica confirma que obedecer la palabra de Elohim nos protege de muchas enfermedades. Aquí la gran pregunta es, ¿a quién obedecemos en nuestra mesa? ¿Será a la industria alimentaria o será al Creador de la vida? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al versículo número 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al versículo número 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. Amado pueblo de Israel, como podemos ver, nuestra alimentación es parte de glorificar a Elohim. Malaquías capítulo 3, versículo número 6. Malaquías capítulo número 3, versículo número 6. Dice: porque yo Elohim no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que mira, si Elohim no cambia, sus leyes sobre alimentación tampoco cambian. Apocalipsis capítulo 18, versículo número 2. Ha caído Babilonia, Babilonia la grande, y es guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Como podemos ver, comer lo inmundo es parte de la cultura babilónica, no del pueblo santo. Como vimos, la alimentación nunca fue un tema secundario en la Escritura, sino un reflejo de obediencia, un reflejo de santidad y cuidado de nuestro cuerpo, que es el templo del Ruach HaKodesh. Desde el huerto del Edén hasta las visiones proféticas de Isaías y Apocalipsis, vemos un mismo patrón.
La obediencia a nuestro Creador trae vida y salud. La desobediencia abre puertas a la enfermedad, la contaminación y la muerte espiritual. Hoy, la ciencia confirma lo que la Torá nos advirtió hace miles de años. Los animales inmundos no fueron creados para nuestro alimento, sino como agentes de limpieza en la tierra. El cerdo, los mariscos, los reptiles y otros prohibidos en Levítico número 11 y en Deuteronomio capítulo 14, no solo dañan nuestro cuerpo con toxinas, con grasas, con parásitos, sino que también nos apartan de la santidad de Elohim, que Elohim espera de su amado pueblo. Amado pueblo de Israel, cada bocado que llevamos a nuestra boca es una decisión espiritual. No es solo cuestión de dieta, sino de identidad. Si somos descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, llamados a ser luz entre las naciones, ¿cómo justificaremos contaminar el templo de Elohim con aquello que él declaró inmundo? Mira, la buena noticia es que nunca es tarde para volver al diseño original. Así como Daniel decidió en Babilonia no contaminarse con los manjares del rey, también nosotros, en medio de un mundo lleno de alimentos procesados y contrarios a la Torá, podemos decidir vivir en santidad. Hoy te dejo una pregunta para tu corazón. ¿Seguirás alimentando tu cuerpo como el mundo dicta? ¿O lo harás como el Creador lo estableció para tu bendición? Recuerda Malaquías capítulo 3 versículo número 6, porque yo Elohim no cambio. Amado pueblo de Israel, no basta con orar por la comida si Elohim nunca la llamó alimento. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.